Hola, hola, muy buenos días a todos, buenas tardes, noches, qué bueno que nos acompañan el día de hoy en un programa más de reflexiones con el psicólogo Hugo Castelblanco, que nos habla de diferentes temas sobre el proceso del duelo desde su propia experiencia de duelo y de su experiencia como profesional, acompañando a miles de personas durante más de 30 años en procesos de duelo. Así que, pues hoy con un tema también muy importante, clave en el proceso del duelo, el cual esperamos que, pues, a través de sus reflexiones podamos aportar de manera importante y significativa en sus caminos, bien sea que estén atravesando por procesos de duelo o que estén acompañando procesos de duelo y que quieran tener información más específica para poder hacerlo de una manera más afectuosa, más efectiva, más empática. El tema de hoy es el miedo que se experimenta durante el proceso de duelo. Así que bienvenidos a este corto programa que esperamos que sea muy sustancioso. Hola, Pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy entusiasta con estos temas que se están tratando, porque creo que estamos en breve tiempo dando algunas aportaciones que son claves para las personas que están en ese momento tan difícil del duelo por la muerte de un ser querido. Así es, en programas anteriores, para quienes no han tenido la oportunidad de verlo, los invitamos a entrar a nuestro canal de las 15 tareas del duelo. Ya hemos hablado de la culpa, hemos hablado de la ira en la semana pasada, de la ira en el duelo, y hoy vamos a hablar del miedo. Entonces, pues comencemos, Pablo, sin más introducción. Cuéntame eso de el miedo en el duelo, ¿cómo es eso? Bueno, lo primero es entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando uno quiere saber qué significa una palabra, pues generalmente va al diccionario de la Real Academia, ¿no? La Real Academia dice que el miedo es una angustia por un riesgo o un daño que puede ser real o imaginario. Sentir angustia, ¿no? Por un riesgo que voy a pasar posiblemente, y ese riesgo puede ser un riesgo real o puede ser, como en la mayoría de los miedos del duelo, eh, riesgos imaginarios que nos hacen mucho daño, ¿no? Eh, También da una segunda acepción, dice que es un recelo o una aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que él desea, a lo que está acostumbrado a recibir. Entonces tiene cierta aprensión, cierto recelo, de pronto sucede esto, ¿no? Ese de pronto sucede puede ser real o imaginario. En el duelo, en muchos casos es imaginario. Pero desde el punto de vista psicológico, el miedo es una de las 6 emociones básicas, junto con la sorpresa, con el enfado, con el desagrado, con la tristeza, con la alegría, ¿no? El miedo es una de esas 6. Son emociones que están presentes en todo ser vivo, eh, desde los primeros momentos de su nacimiento, porque tienen funciones muy importantes para el equilibrio de ese ser vivo, para su supervivencia. Sin ellas no tendría sentido nuestra vida, no podríamos sobrevivir, ¿no? Cuando están en su estado normal, cuando nada las ha alterado, cuando están en su estado original, eh, el miedo, por ejemplo, cuando está en su estado original, se le conoce como cautela, como precaución, como prevención, ¿no? Que es una emoción muy útil que nos previene sobre posibles peligros o posibles riesgos que puedan estar presentes en una decisión o en una acción, que puede ser una acción nuestra o una acción de otras personas, de alguno de nuestros seres queridos, y nos alerta sobre la necesidad de prevenir esos riesgos. No puede haber riesgo en esto. Entonces, es muy útil. Es decir, si no fuera por el miedo, en ese estado natural, en ese estado normalizado, que no hace daño, pues no estaríamos aquí presentes como seres vivos, ¿no? Es justamente el miedo el que permitió que después de tantas eh, catástrofes que ha tenido la humanidad y el mundo mismo, ¿no?
por lo menos ha habido 5 devastaciones que han acabado con toda la vida del planeta, estemos aquí los seres humanos. Algunos animales, algunos posiblemente homínidos, o tal vez animales en vía de evolución, ya un poco más desarrollada, cuando hubo esas grandes tragedias anteriores, lograron, por miedo, resguardarse y de buscar un sitio donde el ambiente que estaba muy enrarecido o era muy dañino no los matara. Y por eso estamos aquí, por el miedo. El miedo nos salva de muchas cosas, ¿no? Ahora, en el duelo, el miedo es una emoción que se exacerba, ¿no? Y entonces, es decir, se exagera por muchas causas y entonces nos genera mucha preocupación y en muchas ocasiones angustia, eh, como hemos dicho, provocadas por un peligro que algunas veces es real y muchas veces es imaginario. Ahora, cuando identificamos su presencia, ese miedo nos va haciendo conscientes de muchas debilidades que están presentes en nosotros mismos, ¿no? Pero que no habíamos advertido antes. Por eso algunos dicen que el miedo es como ese pequeño cuarto oscuro donde los fotógrafos de antes revelaban todos los negativos. Era completamente oscuro para evitar el riesgo de que la luz los echara a perder, ¿no? Muchas debilidades nuestras que en condiciones normales no habíamos advertido, cuando experimentamos miedo nos damos cuenta, yo como soy de cobarde para esto, no fui capaz de tomar esta decisión, tengo miedo de esto, y entonces nos alerta, ¿no? También, además dice, busca refugio, cuídate de esto, cautela, peligro, además nos dice qué cosas de nuestra personalidad debemos mejorar. Y es una de las emociones con la tristeza más fuertes muchas veces en el duelo, ¿no? El miedo está presente y cuando permitimos que se desborde, nos vamos apartando como del camino de la elaboración de nuestro duelo, ¿no? Nos vamos escondiendo, nos vamos aislando, nos vamos apartando, empezamos a evitar la gente, evitamos evitar todo aquello que nos puede hacer bien, porque tememos, estamos demasiado sensibles después de una pérdida significativa y empezamos a tenerle miedo a todo, ¿no? Hay diversas formas de miedos en el duelo, ¿no? Mm, hay un miedo que es muy absurdo, pero que se aparece mucho en el duelo, que es el miedo a sentirnos bien. Hay momentos en que nos sentimos bien en el duelo, en que amanecemos y no estamos tan tristes, ¿no? Eh, casi siempre este miedo, junto con las emociones también de enfado o desagrado, va construyendo un sentimiento mucho más complejo que es el sentimiento de culpa, ¿no? Nos molesta y nos desagrada a la vez sentirnos bien y sentimos miedo de estar bien. Decimos, pero ¿cómo voy a sentirme bien si la persona que amaba se ha muerto? Entonces allí hay muchas estrategias que nos pueden ayudar en el proceso de duelo a salir adelante, ¿no? En primer lugar, aquí es importante reflexionar sobre que es normal que nos sintamos así, que cuando, que cuando nos sintamos bien experimentemos eso, ese miedo de por qué, que no tenemos derecho. Es normal porque las emociones son como ese esa montaña rusa en donde hay momentos en donde nuestro organismo está generando hormonas de relax, de descanso, y nos sentimos bien, y otras veces está generando hormonas depresoras, inclusive cortisol, que es muy fuerte, y nos sentimos mal. Pero el proceso de volver a normalizar algo que se hacía casi a nivel automático durante el día, ¿no? Los, los biorritmos que teníamos en cada momento, eh, ahora se alteraron totalmente. Entonces hay momentos en que nos sentimos bien, otra vez nos sentimos mal, ¿no? Sentimos que no vamos a poder rehacer nuestra vida, ¿no? Sentimos
que seguir adelante no vale la pena, y cuando vemos que estamos un poco adelante, nos culpamos por ello, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre qué estaría pensando, por ejemplo, nuestro ser querido, qué desearía nuestro ser querido que estuviéramos viviendo, cómo desearía vernos. Es una reflexión muy importante porque es un ser que nos ama, ¿no? Él ya no está, pero seguramente quisiera vernos felices. Entonces, podemos dialogar con nuestro miedo en lenguaje hablado, a través de la meditación o a través de un escrito, ¿no? Decirle a ese miedo que tenemos de sentirnos bien, mira miedo, yo quiero seguir adelante, quiero volver a sonreír. Mm, Así que te agradezco que vengas a avisarme de todas estas cosas que son importantes, pero voy a seguir hacia adelante y y seguir dando pasitos porque quiero hacer un homenaje a la presencia de mi ser querido y no me voy a dejar destruir por este miedo, ¿no? Hay otro miedo que también es muy frecuente en el duelo y es el miedo a la soledad. La soledad en realidad no es ni una emoción ni un sentimiento, ¿no? La soledad es una condición, es estar solo. Y eso la vida nos lo da muy frecuentemente, ¿no? Cuando recién hemos nacido hay muchos momentos en los que estamos solos y, y en muchos momentos las grandes decisiones de la vida las tomamos en soledad. Todas las cosas definitivas, cambiar de estado, casarme, elegir o no elegir un trabajo, lo hacemos en soledad. La soledad es una condición, es algo que aparece como el dolor, que es también una condición que nos indica que hay algo que debemos prestarle atención, que hay una disfunción física o emocional o, o mental o espiritual en nosotros y hay que prestarle atención. Es una condición, ¿no? Y viene acompañada de muchas emociones y sentimientos. La soledad también. Hay una soledad que es una soledad muy grata, muy buena, que se llama la soledad en plenitud, que es en la que todos los creativos hacen sus cosas, los escritores, los músicos, los pintores, eh, las personas que están viviendo una vida espiritual profunda. Esos procesos buscan la soledad para hacerlo. A veces tengo que estudiar, tengo que leer, voy a hacer ejercicio y buscamos la soledad. Como que la soledad nos permite hacer muchas cosas. Cuando decimos que tenemos miedo a la soledad en el duelo, en realidad tenemos miedo a la desolación, que ese ya es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento eh, que es una mezcla de desagrado y de miedo a estar solos. Desolación. Entonces sentimos miedo a la desolación. Eh, Sentimos que no vamos a poder rehacer nuestra vida sin la presencia de nuestro ser querido. Nos obsesiona pensar que no podremos adaptarnos a vivir sin su compañía, que necesitamos su compañía, que él o ella desempeñaban un papel vital, importantísimo en nuestra vida, papeles afectivos o papeles funcionales en nuestra vida, y nos sentimos incapaces de asumirlo. Realmente el miedo a la soledad es es un reto que nos está dando esa emoción del miedo con un poco de disgusto algunas veces, pero sobre todo de desagrado, que nos dice que hay que hacer un trabajo de introspección, que hay que mirarnos hacia adentro, ¿no? Desafortunadamente, pues nosotros siempre miramos para afuera, no podemos voltear los ojos para vernos hacia adentro, ¿no? Eso lo hacemos con la conciencia. eh, Mirarnos hacia adentro y ver cómo podemos fortalecer nuestra autoestima, porque esa desolación nos hace sentir exageradamente vulnerables, exageradamente incapaces. Ahora, ¿qué se me viene sin él? ¿Cómo me puedo adaptar a un mundo en el que él no está, no? Y entonces vernos con honestidad, con integridad, con sinceridad y preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿qué es, aquella cosa que él o ella hacía de una manera tan especial que ahora me está haciendo falta, ¿no? Pensar y preguntarnos, bueno, ¿hay alguien en la familia que también están viviendo el duelo que puede encargarse de desempeñar ese rol? ¿Yo lo puedo desempeñar? ¿Estoy capaz de desempeñarlo?
tengo los conocimientos, tengo las aptitudes, tengo la condición para desempeñarlo. A veces es un rol afectivo, era la persona que unía a toda la familia, era la persona que estaba pendiente de todos los detalles. Entonces, ¿puedo tener eso? Bueno, no, yo soy una persona un poco más seca, no tengo esa habilidad. Bueno, pero la puedo desarrollar poco a poco, tomando conciencia, no para reemplazar a ese ser querido, porque cada uno de nosotros como seres humanos somos irreemplazables, sino para hacerlo de una manera diferente y llenar ese rol, ese espacio. Pero para ello, ¿qué cambios tengo que introducir en mi personalidad? ¿Qué cosas inclusive tengo que aprender para poder hacer esas cosas como él las hacía de una manera diferente y tal vez llegar a hacerlas de una manera mejor? Entonces, en la medida en que estamos en ese reto, el miedo a la soledad va desapareciendo. El miedo a la soledad está presente cuando no estamos haciendo ninguna gestión del duelo, cuando nos estamos quejando de nuestro dolor, pero no estamos trabajando, no estamos tomando decisiones, no estamos dejando acompañar, que nos acompañen, no estamos investigando qué tenemos que hacer, no estamos desarrollando nuevas capacidades en nosotros mismos. Entonces, claro, vienen esos momentos que compartíamos con nuestro ser querido y son vacíos inmensos de tiempo y espacio y nos da miedo enfrentarlos porque no sabemos qué hacer. Cuando hay tantas cosas que hacer en soledad, ¿no? Hacer ejercicio, orar, escribir, pintar, caminar, tantas cosas maravillosas, porque la soledad, como digo, no es algo malo, es una condición útil y necesaria y evitar que la soledad se nos convierta en desolación. Hay otro miedo que también está presente en el duelo y es el miedo a que se repita la tragedia, que se repita el mismo hecho o algo similar a lo que nos está causando tanto dolor, ¿no? Y miedo a la propia muerte. Es, eh, es muy distinto, por ejemplo, saber que todos nos vamos a morir. Creo que todos sabemos que tenemos una enfermedad terminal que no es el SIDA, sino se llama vida, todos vamos a morirnos. Y otra cosa es ser conscientes de lo que eso significa, que ese asunto es con nosotros. Como decía Elizabeth Kubler, eso no es de los demás, nosotros somos parte de los demás, porque la muerte es un asunto de importancia vital, ¿no? Y la muerte de un ser querido nos enfrenta con esa gran verdad. También nosotros nos vamos a morir y sentimos miedo de morirnos o que se muera otro de nuestros seres queridos por una causa similar. A veces esto es muy frecuente y se da con mayor intensidad en el doliente que ha sido el cuidador principal de una persona que ha fallecido por una enfermedad terminal y él lo ha estado acompañando durante mucho tiempo. Entonces, ese sentimiento son muy fuertes, han sido contenidos durante mucho tiempo, buscando acompañar el duelo del otro y no se ha dado cuenta esa persona acompañante que también está haciendo su propio duelo. Y entonces empiezan a sentirse unos vacíos inmensos, ¿no? Y también se da en los casos de las muertes imprevistas y angustiosas, ¿no? El suicidio, por ejemplo, el temor a que se vuelva a repetir en otro miembro de la familia. No, el suicidio no es una cosa hereditaria, ¿no? Habrá que manejar al grupo de personas que se han podido ver afectadas por esta decisión a través de un trabajo de duelo, pero eso no es hereditario, ¿no? El homicidio que se repita el homicidio, en un accidente. Entonces empezamos a pensar y nos volvemos sobreprotectores. Si ha sido esto sobre alguno de nuestros hijos o alguna de las personas que están bajo nuestro amparo, entonces empezamos a sobreprotegerlos y a limitarles y a sentir miedo de cosas que pueden pasar, pero que no necesariamente pasar, y nos imaginamos cosas muy exageradas sobre eso, ¿no? Entonces, tomar decisiones que nos permitan ponerle palabras a ese miedo, compartirlo, hablar de ese miedo que estamos expresando. Seguramente los seres cercanos queridos nos van a decir, pero ¿por qué estás temiendo eso, no? Deja esta, no hay ninguna razón, expresarlo con personas que nos puedan entender bien, si es preciso buscar personas que nos acompañen, ¿no? Y que, y que nos ayuden a normalizar ese miedo. Y hay otros miedos más exóticos, ¿no? Que forman parte ya del grupo de que en psicología se llaman las fobias,
pero que también a veces se exacerban porque eran precondición antes de que sucediera la pérdida y que la pérdida lo exacerba, como por ejemplo es mucho más frecuente de lo que pensamos la agorafobia, que es el temor, el miedo a los espacios abiertos, el miedo a salir a la calle es muy frecuente, ¿no? Es más frecuente de lo que pensamos. A la persona, al doliente, le molesta salir a la calle, internarse en tumultos donde haya mucha gente, el acoso del tráfico, las congestiones, ¿no? Mm, esto es consecuencia de la tremenda sensibilidad que nos, que experimentamos con la pérdida y que acompaña el dolor de nuestro duelo. Nos empiezan a afectar muchas cosas que antes considerábamos triviales o rutinarias, y es como una mala invitación a aislarnos, a meternos en soledad, a entrar en desolación, ¿no? Hay factores psicológicos que pueden aumentar ese riesgo de que en duelo desarrollemos agorafobia. Puede ser una condición que estaba antes, por ejemplo, y que ha sido generada por una experiencia traumática de la infancia, por ejemplo, ¿no? Alguna tragedia, alguna cosa que afectó mucho la infancia, o la muerte de uno de los padres que no fue bien elaborada, o algunas veces de ambos padres, si no hubo alguien que acompañara a ese niño, a ese adolescente, ¿no? Haber sido abusado sexualmente, un ataque de pánico, o haber experimentado un evento estresante y no haber tenido la oportunidad de manejar ese estrés. Pero también el duelo, un duelo no elaborado, un divorcio, la pérdida del trabajo, puede causar esa agorafobia, que esconderme, ¿no? Que no quiero ver a nadie, tengo enfado. La agorafobia se caracteriza mucho porque está el miedo y el desagrado de salir de la vida, ¿no? Y hay una fobia todavía un poquito más exótica, pero que también se da con una frecuencia desconcertante en el caso de duelo, que es lo que se llama la atasagorafobia, que es un miedo irracional, un miedo desmesurado a olvidar al ser querido o a ser olvidado. Es que ya él no me recuerda porque él está muerto. O inclusive, si creemos que hay una vida más allá de la muerte, o una vida con mayúscula más allá de esta vida que estamos experimentando, entonces ya me he olvidado, ¿no? Las personas que creen, por ejemplo, en la reencarnación, a veces son atacadas por este miedo, la tasagorafobia, porque ahora va a reencarnar y va a tener otros padres diferentes. Hemos visto manifestaciones de eso en varios grupos de duelo, ¿no? Um, eh, yo no quiero olvidarlo, no quiero olvidar. Entonces empiezan a exagerar las visitas al camposanto, las visitas al mausoleo, al cementerio, y cuando no pueden ir se desesperan, ¿no? Hay una frase que es muy típica, que cita mucho Isabel Allende, y es muy típica de la cultura mexicana, y que es una frase muy sana cuando se ve en su buena dimensión, y es que dice que la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Pero quien no la entiende, y algunas veces me lo ha manifestado, dice, es que no lo puedo olvidar, porque si lo olvido, muere. Entonces, que eso creen que recordarlo es recordarlo con obsesión. Entonces van varias veces al cementerio, hacen altares, no quieren que se modifique el cuarto donde están, una serie de exageraciones, y sufren porque hoy no lo recordé después del almuerzo como solía hacerlo, y entonces eso va frenando la vinculación a la vida. Hay muchos miedos que son totalmente irracionales, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer realmente es validar el miedo. El miedo es una emoción que hay que normalizar, que es buena y que en el duelo está exagerada. Aceptar que tengo miedo, porque es que a veces no aceptamos nuestras emociones. La educación que nos ha dado muchas veces desde niños censura la expresión de las emociones, las califica de dañinas o que son producto de la inmadurez o algunas veces hasta ridículas, ¿no? Deja esos miedos ridículos. ¿Por qué estás furioso? Deja eso, ¿no? ¿Por qué te desagrada esto? Si a fulanito le agrada, ¿no? ¿Por qué estás triste? ¿A qué tengo que hacer? Tengo que traerte unos payasos para que dejes de estar triste. Inclusive invalidan la alegría. Y este loco, ¿por qué está tan alegre? ¿No? Nos han enseñado a eso. No, lo primero es validar. A veces uno le pregunta a una persona que está en duelo,
Si siente un miedo, me dice, no, yo no tengo miedo, yo soy muy valiente, ¿no? Y empieza a hablar y empezamos a ver entre líneas que hay un miedo profundo. Alguno de estos que hemos manifestado no está ahí presente, pero no los han aceptado. Entonces lo primero es validarlo, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo es ese miedo que tengo, no? ¿Cómo me hace sentir ese miedo? Porque si me hace sentir bien, el miedo está normalizado. Es el miedo que todos necesitamos para manejar la cautela, la prudencia, ¿no? Pero si me hace sentir mal, si me agobia, es un miedo que está exacerbado. Entonces aceptar, no, este miedo se pasó de lo normal. ¿Y por qué estoy sintiendo esto? ¿Vale la pena que esté sintiendo? Un poquito, mire, cuando uno internaliza eso y reflexiona, se da cuenta que muchos miedos son ideaciones de cosas absolutamente absurdas, de cosas que pienso que van a pasar, que no tienen ningún sentido, pero que le doy entrada porque mi sensibilidad está muy, muy alterada, ¿no? Pero ¿qué me quiere decir este miedo? ¿Qué es lo que tengo que trabajar en este miedo? ¿De qué me está previniendo? ¿Cuál es la debilidad que tengo que trabajar para ir convirtiéndola poco a poco en fortaleza? Esos miedos, tanto cuando están normalizados como cuando están exacerbados, me están advirtiendo, me están diciendo que hay cosas en mí que debemos mejorar. Y sobre todo, tener en cuenta que un miedo exagerado bloquea nuestro trabajo de duelo y hace que permanezcamos allí dolientes de la experiencia de pérdida del ser querido. Y nuestro ser querido es más que el momento de su muerte. Nuestro ser querido, si fue querido, sigue siendo querido y seguirá siendo querido más allá de la muerte. Y para poderlo recibir en nuestro corazón y albergar en nuestro corazón, ese corazón tiene que liberarse del miedo y alcanzar esa paz importante en donde Él habite en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando, cuando gestionamos nuestro duelo y vamos normalizando esas emociones de miedo, las aceptamos. Y entonces eso es como el cuarto oscuro que mencionábamos de los fotógrafos que se ilumina y entonces se develan todos esos negativos, ¿no? Esas cosas negativas y entonces somos dueños de nuestro miedo, que va poco a poco por el hecho de trabajar el duelo, de tomar decisiones, se va normalizando y nos va indicando cuál es la ruta que debemos emprender, que debemos seguir y al mismo tiempo nos va previniendo sobre posibles peligros o posibles dificultades que podamos tener en esa ruta para convertir el apego, que es el generador de muchas de estas emociones, de exacerbar muchas de estas emociones normales en amor incondicional. El miedo, gestionar nuestro duelo, es vital para ser libres y poder volver a amar libremente. Muy bien, Pap, pues se nos acabó el tiempo, así que pues muchas gracias por la reflexión del día de hoy sobre el miedo, un repaso sobre los posibles miedos que se pueden encontrar durante el proceso del duelo y algunos tips muy claros y muy concretos sobre cómo abordarlos, cómo trabajarlos, cómo enfrentarlos, cómo gestionarlos. Así que pues gracias, Pa, por esta pequeña charlita del día de hoy. Gracias, gracias por tu compañía y la compañía de quienes nos vean en ese momento, que tengan libre y se sientan a reflexionar sobre estas cosas. Les van a hacer mucho bien y vamos Así es. a gestionar el miedo, que es una de las formas de esclavitud que nos inventamos más crueles y más dañinas. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, compartan este programa si consideran que le es útil a cualquiera de las personas de su entorno social, familiar. Y si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a que lo hagan, es gratis. Así que entren a YouTube, las 15 tareas del duelo, y ahí encontrarán no solo este, sino muchos otros programas con los cuales trabajamos día a día y esperamos poderles brindar material importante para sus propias decisiones. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos entonces el próximo viernes en un programa más de reflexiones con el psicólogo Hugo Castelblanco. Un abrazo para todos. Chao, Un chao. abrazo.